¿Alguna vez se ha preguntado qué se siente al estar varado a miles de pies de altura sin ningún lugar a donde ir? Desde aviones partidos a la mitad hasta pilotos en peligro. Estas son 5 historias que le dejarán al borde de su asiento. Número 5. El vuelo 243 de Aloha Airline. En aquel fatídico día del 28 de abril de 1988, ocurrió algo que se haría tristemente célebre en el mundo de la aviación. El vuelo 243 emprendió un viaje que sería siempre recordado por las generaciones venideras. Este vuelo transportaba un total de 89 pasajeros, todos ellos con sus propias historias y esperanzas, y 6 dedicados miembros de la tripulación que estaban allí para garantizar un viaje seguro y confortable. Entre la tripulación había 2 personas que tenían la responsabilidad de guiar la aeronave por los cielos: el capitán Robert Schornsteimer, un veterano con años de experiencia, y su primera oficial de confianza, Madeleine Tompkins, una aviadora experta por derecho propio. Juntos, poseían una impresionante experiencia acumulada de más de 10 horas de vuelo, concretamente con el Boeing 337, el avión que estaban a punto de comandar. Este avión tenía algo especial. Llevaba bastante tiempo funcionando. Un auténtico veterano en el cielo. ¿Se lo puede creer? Ya tenía 19 años, con unos 10 más por delante antes de alcanzar su edad prevista de jubilación. Pero no deje que su edad le engañe. El día del incidente, el avión había estado funcionando como un auténtico campeón. Ya había completado 3 vuelos de ida y vuelta, llevando y trayendo pasajeros entre Honolulu, Hilo, Maui y Kauai, sin contratiempos ni problemas de ningún tipo. Parecía otro día rutinario en el aire antes del fatídico vuelo. La tripulación hizo su inspección previa a la salida para asegurarse de que todo estaba en forma. ¿Y adivina qué? Nada parecía fuera de lo normal. No pudieron encontrar ni una sola cosa por la que levantar una ceja. El avión parecía estar en perfectas condiciones, listo para surcar el cielo sin ninguna preocupación. No solo eso, el avión había pasado recientemente algunas inspecciones serias. Había pasado por un boletín de servicio de Boeing, que es como una elegante recomendación de mantenimiento del fabricante. Además, había superado una inspección de la Directiva de Aeronavegabilidad. Eso significa que había sido revisado minuciosamente por inspectores independientes para garantizar que cumplía todos los requisitos de seguridad. Así que sobre el papel, al menos todo apuntaba a que este avión estaba en condiciones impecables. Tenía el visto bueno y estaba listo para despegar. ¿Quién iba a pensar que una aeronave tan aparentemente bien mantenida se enfrentaría pronto a una prueba aterradora? Esto demuestra que a veces, incluso con todas las inspecciones y el papeleo del mundo, pueden ocurrir cosas inesperadas en el cielo. Cuando los pasajeros empezaron a subir al avión, hubo una viajera de mirada aguda que notó algo que la inquietó. Miró hacia el puente de embarque y, para su sorpresa, vio una grieta en el fuselaje del avión. Estaba justo ahí, colocada justo en medio, entre la puerta del avión y el capó del puente. Definitivamente, no era algo que uno quisiera ver antes de despegar. Ahora usted pensaría que esta pasajera observadora, siendo la persona responsable que era, se apresuraría a informar al personal de la aerolínea sobre la preocupante grieta. Pero aquí está el giro. Ella supuso que el personal de la aerolínea ya debía estar al tanto de este asunto. Quizá ya se había informado de ello antes, o quizás solo se trataba de una grieta superficial que no suponía ningún peligro real. Fuera como fuese, decidió guardar silencio y no se molestó en mencionárselo a ningún miembro de la tripulación o del personal de tierra. En cuanto los motores rugieron a la vida, el vuelo 243 ascendió hacia el cielo sin incidentes, elevándose cada vez más hacia los cielos. En el interior de la cabina, los pasajeros estaban acomodados en sus asientos, siguiendo las instrucciones de llevar los cinturones abrochados. Ajenos al peligro inminente, siguieron a lo suyo, charlando o tal vez mirando por la ventanilla. Pocos sabían que un impactante giro de los acontecimientos estaba a punto de producirse. Arriba, en la cabina, los pilotos volaban diligentemente el avión,
trabajando para nivelarlo a una altitud de unos 24.000 pies. Pero de repente, de la nada, un tremendo estampido rompió la tranquilidad, atravesando el aire como un trueno. En un instante, estalló el caos en la cabina. El ensordecedor sonido fue acompañado por la aterradora ráfaga de viento aullante, envolviendo a los pilotos en un torbellino de confusión. La fuerza de la explosión envió ondas de choque a través del avión, sacudiendo su estructura y sacudiendo a todos los que iban a bordo. La primera oficial Tompkins sintió que la fuerza le lanzaba la cabeza hacia atrás y cuando recuperó la orientación, contempló un espectáculo desconcertante. Trozos de escombros, como espuma aislante, flotando en la cabina. Fue entonces cuando los pilotos miraron detrás de ellos para descubrir que faltaba la puerta de entrada a la cabina. Pero eso no era todo. Cuando miraron hacia arriba, donde debería haber estado el techo de la primera clase, todo lo que pudieron ver fue una interminable extensión de cielo azul. En la sección de primera clase, cundió el pánico mientras los pasajeros se aferraban desesperadamente a sus asientos. Su terror se hizo tan evidente. Habían sido testigos de un suceso espeluznante, la rotura de una pequeña sección en el lado izquierdo del avión, desencadenando una descompresión explosiva dentro de la cabina. En un instante, el techo fue arrancado, impulsado por feroces vientos de 3 millas por hora. Ahora bien, normalmente, los aviones disponen de sistemas de aire en cabina para regular la presurización, el flujo de aire y la temperatura, garantizando el bienestar de los pasajeros. Sin embargo, en el caso del vuelo 243, una sección de 18 pies del techo y los laterales había sido arrancada violentamente, llevándose consigo las máscaras de oxígeno de los pasajeros. Afortunadamente, los pasajeros permanecieron bien sujetos en sus asientos, pero la tripulación de cabina que se encontraba en esa sección del avión tuvo que agarrarse a todo lo que estaba a su alcance para evitar ser arrastrada. Trágicamente, una auxiliar de vuelo, Clarabelle Lansing, no pudo resistir la fuerza y fue arrastrada por el enorme agujero en el lado izquierdo del avión. Michelle Honda, otra azafata, fue arrojada al suelo pero consiguió arrastrarse por el pasillo, comprobando cómo se encontraban los pasajeros y haciendo todo lo posible por mantenerlos tranquilos. En medio del caos dentro de la cabina, los pilotos se pusieron rápidamente las máscaras de oxígeno. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, pronto descubrieron que sus controles se sentían flojos y el avión empezó a balancearse violentamente de un lado a otro, tambaleándose peligrosamente cerca de un descenso incontrolado. A pesar del abrumador ruido en la cabina, que hacía casi imposible la comunicación, el primer oficial Tompkins consiguió cambiar su transpondedor a un código de emergencia, señalando al control de tráfico aéreo de Honolulu que necesitaban urgentemente realizar un aterrizaje de emergencia en la cercana Maui. Sin embargo, sus transmisiones quedaron ahogadas por la cacofonía que resonaba en la cabina. Con las probabilidades en su contra, los pilotos utilizaron señales manuales para comunicarse entre ellos y con los auxiliares de vuelo. El tiempo era esencial e iniciaron un descenso de emergencia. Sin vacilar, el avión se precipitó hacia abajo, descendiendo a gran velocidad, a veces cayendo a una impresionante velocidad de más de 4.000 pies por minuto en circunstancias normales. La velocidad ideal de descenso para aviones de pasajeros por encima de los 10.000 pies es de alrededor de 3.000 pies por minuto para asegurar un descenso controlado y seguro. Sin embargo, dadas las terribles circunstancias del vuelo 243, su único objetivo era llegar a tierra lo más rápidamente posible. Por suerte, la azafata Madeleine Tompkins consiguió llegar al canal de emergencias de Maui y pidió ayuda. Pasaban 18 minutos de las 5 p.m. Solicita urgentemente un aterrizaje de emergencia y pide equipo médico porque teme que pueda haber muchos heridos e incluso alguna víctima mortal. Mientras tanto, en el aeropuerto de Kahului, la gente de allí empezó a prepararse para la emergencia. Sabían que algo grave estaba ocurriendo y querían estar preparados para ayudar lo mejor posible. El tiempo era esencial mientras el avión seguía descendiendo. Los pasajeros y la primera clase empezaron a luchar por respirar debido a la falta de oxígeno. Era una situación aterradora, pero cuando el avión llegó finalmente por debajo de los 10.000 pies,
el capitán Schornsteimer redujo la velocidad de acuerdo con las limitaciones de velocidad del control de tráfico aéreo. Al menos ahora podían respirar un poco más tranquilos. El capitán se dio cuenta entonces de que para aterrizar con seguridad necesitaba ir al menos a 130 nudos. Pero en ese momento iba a 170 nudos. Era una decisión difícil. Decidió reducir aún más la velocidad y girar el avión hacia la pista. Los pasajeros y la tripulación contuvieron la respiración mientras realizaba esta maniobra crítica. Para poner las cosas aún más nerviosas, había un problema con el tren de aterrizaje. La luz del tren principal se encendió en verde, indicando que estaba bajado y listo para el aterrizaje. Pero la luz del tren de Morro permanecía roja. Intentaron anular manualmente el sistema, pero la luz seguía sin ponerse verde. Era una situación angustiosa, pero no podían perder tiempo intentando arreglarlo. Tenían que tomar una decisión rápida. El capitán Schornsteimer decidió ir a por el aterrizaje a pesar de la incertidumbre. Si el tren de aterrizaje delantero no bajaba, sería desastroso. Pero no tenían otra opción en ese momento. Tuvieron que confiar en el tren de aterrizaje y rezar para que todo saliera bien. Afortunadamente, resultó que las luces indicadoras funcionaban mal. De hecho, el tren de Morro estaba bajado y listo para el aterrizaje. Con un suspiro de alivio, Schornsteimer y Tompkins aterrizaron en la pista después de 13 minutos de puro terror. Pero cuando los servicios de emergencia llegaron al aeropuerto de Kahului, quedaron impactados por la magnitud de los daños. El avión parecía haber sido abierto como una lata de sardinas. De los 89 pasajeros y la tripulación, 65 resultaron heridos, 8 de ellos en estado grave. Trágicamente, una pasajera, Clarabel Lansing, no sobrevivió. Su cuerpo nunca fue encontrado. Es difícil creer que un avión de pasajeros pudiera sufrir un fallo tan catastrófico. La investigación reveló que el fuselaje del avión se había debilitado con el tiempo y que la grieta que causó el fallo inicial había pasado desapercibida durante las inspecciones. Las prácticas de mantenimiento eran laxas y la supervisión inadecuada. A raíz de este aterrador incidente, las autoridades de aviación renovaron por completo sus normas de inspección y mantenimiento. Establecieron nuevos programas para controlar la corrosión, ordenaron volver a inspeccionar toda la flota si se encontraba algún defecto y se aseguraron de que los aviones más antiguos recibieran inspecciones exhaustivas. Fue una empresa costosa y extensa, pero era necesaria para evitar catástrofes como esta en el futuro. Las valientes acciones del capitán Schornsteimer, del primer oficial Tompkins y de toda la tripulación fueron merecidamente celebradas. Fueron héroes. Pero es lamentable que hiciera falta un incidente como este para provocar los cambios necesarios en la industria, que se plasmaron en varios documentales con un avión perdió el techo a 24.000 pies de altura. Eso es lo que ocurrió después. Número 4. El vuelo 5390 de British Airways. Esta es otra escalofriante historia de un extraño accidente en el cielo. No se creerá lo que ocurrió realmente en este avión. El 10 de junio de 1990, el vuelo 5390 de British Airways tenía previsto transportar a 81 pasajeros y 6 miembros de la tripulación de Birmingham a Málaga. El avión elegido era un BC-111, un fiable caballo de batalla de los cielos. Entre los experimentados aviadores a bordo se encontraban el capitán Timothy Lancaster y el copiloto Alistair Acheson. Juntos poseían un impresionante total de casi 2.200 horas de vuelo en BA-111, infundiendo confianza a sus pasajeros mientras se preparaban para el despegue a 17.000 pies sobre el suelo. Como el vuelo se desarrollaba sin contratiempos, los pilotos se sintieron lo suficientemente cómodos como para aflojarse los cinturones de seguridad e informar a la tripulación de cabina de que podían iniciar el servicio de comidas. Nigel Ogden, un auxiliar de vuelo, no tardó en entrar en la cabina para preguntar por las preferencias de desayuno de los pilotos. Pocos se imaginaban que este intercambio rutinario pronto se vería ensombrecido por un terrible giro de los acontecimientos. Sin previo aviso,
2 paneles del parabrisas izquierdo de la cabina estallaron de repente, provocando una rápida descompresión que sacudió violentamente el avión. Se desató el caos mientras el aire salía del avión como un tornado salvaje, sacudiéndolo violentamente. ¿Y adivine qué? El pobre capitán Lancaster quedó atrapado en medio de todo. La fuerza de la explosión envió objetos sueltos a toda velocidad a través de la cabina, incluido el propio capitán Lancaster. En un momento espeluznante, su cuerpo fue succionado fuera del avión de cabeza, quedando solo sus pies atrapados en la columna de control. Por si la situación no fuera lo suficientemente calamitosa, la explosión también arrancó la puerta de la cabina de sus goznes, estrellándola contra la consola central y obstruyendo los instrumentos esenciales. Con los pies del capitán empujando inadvertidamente la columna de control hacia adelante, el piloto automático se desconectó y el avión se sumergió de morro en un aterrador descenso. En medio del caos, Nigel Ogden, haciendo gala de una inmensa valentía, saltó hacia adelante y consiguió agarrarse a la cintura del capitán, impidiendo que saliera completamente despedido del avión. Cuando la presión se igualó y el viento rugió de nuevo en la cabina, creando un tornado de escombros, el capitán Lancaster se encontró inmovilizado contra la parte superior del fuselaje, con Ogden aferrándose desesperadamente. El viento aullaba, amenazando con destrozarlos, pero Ogden se aferró con una determinación que desafiaba todas las probabilidades. Fue una verdadera batalla contra las fuerzas de la naturaleza, una lucha épica entre la vida y la muerte. La pura fuerza de sus voluntades les mantuvo unidos, un vínculo forjado ante un peligro inimaginable. Mientras tanto, el copiloto Acheson luchaba por alcanzar los controles esenciales. Mientras el avión caía en picado, envió una llamada de socorro, con la esperanza de que se oyera por encima del rugido del viento. La aeronave se precipitaba a través de uno de los espacios aéreos más transitados del país, aumentando la urgencia de la situación. Otros 2 auxiliares de vuelo se abrieron paso hasta la cabina. Uniéndose a la lucha, se agarraron a los pies del capitán, proporcionándole apoyo y estabilidad adicionales. Con su ayuda, el copiloto Acheson consiguió recuperar el control del avión e inició un descenso más lento, intentando poner el aparato a salvo. Sin embargo, el calvario estaba lejos de terminar. El cuerpo del capitán Lancaster comenzó a deslizarse por el lateral del avión, dejando su cara apretada contra la ventanilla. Dentro de la cabina se instaló un sentimiento de desesperación. Parecía que no había sobrevivido a esta experiencia traumática. La idea de desprenderse de su cuerpo cruzó brevemente sus mentes. Pero Nigel Ogden rechazó la idea con vehemencia, comprendiendo las consecuencias potencialmente catastróficas si era succionado por los motores. En un extraordinario alarde de habilidad y resistencia, el copiloto Acheson, ahora único responsable de pilotar el avión, navegó la aeronave sin ayuda de cartas, listas de comprobación ni de su capitán. Guiado por el control de tráfico aéreo, se dirigió a un aeropuerto desconocido, el de Southampton. Confiando únicamente en las instrucciones del controlador, consiguió milagrosamente hacer descender la aeronave y ejecutar un aterrizaje de emergencia seguro. Al desembarcar, los aliviados pasajeros expresaron su gratitud por haber vivido momentos que les hicieron palpitar el corazón. Sorprendentemente, no se registró ni un solo herido. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando se descubrió que el capitán Lancaster, que había soportado condiciones inimaginables fuera del avión durante 20 minutos, estaba vivo. A pesar de sufrir congelaciones, contusiones y algunas fracturas menores, su supervivencia fue poco menos que milagrosa. Tras un breve periodo de recuperación en el hospital, el capitán Lancaster desafió las probabilidades y regresó al servicio apenas 5 meses después. La resistencia y la determinación mostradas por la tripulación, junto con las extraordinarias circunstancias que se desarrollaron, hicieron de esta historia de la aviación una que se volvería a contar durante años. Es un testimonio del espíritu indomable de quienes surcan los cielos y del poder de la esperanza ante retos inimaginables. Entonces, ¿qué le pasaba realmente al avión? Unos días antes de aquel fatídico vuelo, el avión fue a una revisión rutinaria. Entre la lista de cosas que había que arreglar, el parabrisas del lado del capitán necesitaba una sustitución. Ahora bien,
Aquí es donde las cosas se tuercen un poco. El jefe de mantenimiento de turno, pensando que podía encargarse él mismo del trabajo, decidió tomar cartas en el asunto. Eso sí, había pasado mucho tiempo desde la última vez que sustituyó un parabrisas. Pero, ¿se molestó en consultar el manual del avión? No, entró disparando. O tal vez deberíamos decir, a cañonazos. Desatornillando, retiró meticulosamente los 90 pernos que sujetaban el parabrisas. Y, se dio cuenta de que estaban un poco corroídos. Entonces, ¿qué hizo? Pensó, oye, vamos a sustituirlos también. Suena razonable, ¿verdad? Bueno, no del todo. Los recambios que utilizó eran un pelo demasiado estrechos. Solo 2 de pulgada. Ahora es cuando la trama se complica. Sin darle un repaso a fondo, el avión fue puesto de nuevo en servicio para su siguiente vuelo, el vuelo 5390. Poco sabía nadie que el desastre acechaba en los cielos. A medida que el avión se elevaba más y más, la presión empezó a tirar de esos estrechos pernos, y antes de que pudiera decirse «ups», se salieron de sus agujeros. Los parabrisas sustituidos no pudieron soportarlo más y decidieron dar un salto de fe. Literalmente. ¿Puede imaginarse el puro terror? A nuestro pobre capitán, atrapado en medio de este caos aéreo, casi le arrebatan la vida. Estuvo cerca, por los pelos. Ahora aquí está lo realmente importante. Este incidente fue una llamada de atención que puso al descubierto una cultura de mantenimiento de aeronaves que daba prioridad a realizar el trabajo con rapidez, sacrificando a menudo las normas básicas de seguridad. Pero no tema, pues de las cenizas de este desgarrador suceso surgió el cambio. Las conclusiones de la investigación impulsaron reformas radicales en British Airways. Ya no se permitía a los jefes de turno autocertificar su propio trabajo, los ingenieros recibían reciclaje periódico y todos tenían que volver a certificar sus cualificaciones. Cada pocos años, la seguridad ocupaba un lugar central, garantizando que cualquier hábito inseguro fuera rápidamente puesto de patitas en la calle. Así que, gracias a las lecciones aprendidas de esta dura experiencia, ahora puede volar con confianza, sabiendo que estará seguro dentro del avión, no encima de él. Número 3. Vuelo 4025 de Delta. Agárrese fuerte porque tenemos otra apasionante historia de aviación que le mantendrá al borde de su asiento. ¿Sabía que no solo una descompresión explosiva puede hacer que los pilotos tengan que realizar un aterrizaje de emergencia? Allá por el 8 de junio de 2019, el vuelo 1425 de Delta Air Lines despegó del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta con 148 pasajeros a bordo con destino a Baltimore. Ahora bien, este vuelo en particular era un viaje rutinario de 1 hora y media en el fiable avión McDonnell Douglas 1588 de Delta. Los pasajeros estaban acostumbrados a viajes sin contratiempos, pero pocos sabían que el destino les tenía reservado algo más ese día. Mientras el avión ascendía hacia el cielo, el apacible zumbido de los motores se vio bruscamente interrumpido por un fuerte estampido. Los pasajeros, sobresaltados, se miraron unos a otros, pensando primero que podría tratarse de una turbulencia. Pero entonces, un olor ominoso llenó la cabina, un aroma acre y metálico que solo podía significar un humo. El pánico empezó a cundir a medida que el metal en llamas invadía el aire. Los auxiliares de vuelo entraron rápidamente en acción, trabajando sin descanso para mantener la calma de los pasajeros y transmitir la situación al capitán. Pero las cosas empeoraron. El avión desaceleró de repente y un calor sofocante envolvió la cabina al interrumpirse la circulación del aire. Fue un momento angustioso para todos los que iban a bordo. En medio de este caos, un pasajero llamado Logan Webb miró por la ventanilla y presenció un espectáculo sorprendente. ¿Qué era aquello? Allí, justo fuera, estaba el cono de morro del motor, desprendido del eje central y traqueteando peligrosamente contra las aspas del ventilador. El centro expuesto y al rojo vivo del motor era un espectáculo escalofriante de contemplar. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el capitán decidió preparar a los pasajeros para un aterrizaje de emergencia. Milagrosamente, el avión aterrizó sano y salvo en Raleigh, Carolina del Norte.
No se registraron heridos y todos fueron trasladados rápidamente a otro vuelo. Ahora prepárese para esta revelación que le dejará boquiabierto. Inicialmente, la compañía aérea restó importancia al incidente. ¿Se lo imagina? Tuvieron la audacia de sugerir que solo se trataba de un posible problema con uno de los motores. Ahora seamos honestos con nosotros mismos. Presenciar cómo se desprende un cono de morro de un avión en pleno vuelo va mucho más allá de ser un mero posible problema. Es una pesadilla que hiela los huesos y paraliza el corazón y que nadie debería tener que soportar jamás. El experto en aviación John Cox intervino alegando que el avión no estaba en peligro inminente porque los aviones de pasajeros están diseñados para volar con un motor inoperativo. Si bien eso puede ser cierto, uno no puede evitar pensar que un cono de morro desprendido bailando alrededor de las aspas del ventilador del motor dista mucho de ser un escenario ideal. Las líneas aéreas Delta, sin embargo, se mantuvieron herméticas sobre cómo ocurrió este desgarrador incidente. Sí revelaron sus planes de retirar todos los aviones 1588 de su flota para 2020, lo que sugiere que este incidente puede haber influido en su decisión. Número 2. Vuelo Flybe 1284. Aterrizar un gran avión de pasajeros puede ser angustioso con toda esa gente a bordo y el gran tamaño de la aeronave. Pero ¿sabía que cuando se está en un avión más pequeño, el miedo alcanza un nivel completamente nuevo? Bueno, las valientes almas que viajaban en el vuelo 1284 de Flybe el 23 de febrero de 2017 pueden dar fe de ello. Este vuelo, que había salido de Edimburgo, Escocia, y se dirigía a Schiphol, Ámsterdam, no era un avión ordinario. Era un avión con motor turbohélice Dash 8. Así que aquí no había lujosos motores a reacción ni conos de morro de los que preocuparse. Pero eso no significaba que todo fuera sobre ruedas en este vuelo. Tras soportar un retraso de 90 minutos en el despegue debido al mal tiempo, el avión, que transportaba 59 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, tenía por fin la vista puesta en la pista de aterrizaje. Pocos sabían que les esperaba un viaje bastante salvaje. Cuando el avión tomó contacto con el suelo, se desató el infierno. En un instante, el tren de aterrizaje del lado derecho se desplomó. ¿Puede imaginarse el pánico que debió de cundir en la cabina? Los pasajeros contenían la respiración, esperando que no ocurriera nada peor. Era una pala rota del tren de aterrizaje que salía despedida a través del fuselaje. Afortunadamente, ese día la suerte estuvo de su lado. Milagrosamente, ninguno de los pasajeros o miembros de la tripulación resultó herido. Sin embargo, el aeropuerto no corrió ningún riesgo y llamó a los servicios de emergencia para estar seguros. La investigación de este incidente de infarto duró más de un año. La Junta de Seguridad holandesa peinó cuidadosamente los detalles y publicó un documento de investigación de la friolera de 50 páginas. Hablando de minuciosidad, he aquí la primicia. Resultó que había un sensor de proximidad defectuoso que no se detectó. Y para empeorar las cosas, había un ligero fallo en el yugo del tren de aterrizaje principal, la parte que está conectada a las ruedas. ¿Puede creerse que este fallo llevaba acechando desde que se construyó el avión? Es como una bomba de relojería oculta que pasó desapercibida hasta que fue demasiado tarde. Así que cuando se combina este defecto oculto con el sensor poco fiable y las difíciles condiciones meteorológicas en el agujero del salto, se produjo el desastre. El puntal del tren de aterrizaje principal no pudo soportar la excesiva torsión y cedió, dando lugar a un aterrizaje que fue, bueno, un poco desigual. Pero bueno, en el gran esquema de las cosas, podría haber sido mucho peor. Como dice el refrán, cualquier aterrizaje del que puedas salir caminando es un buen aterrizaje. Y por suerte, eso es exactamente lo que ocurrió en este caso. Puede que los pasajeros y los miembros de la tripulación tuvieran los nervios a flor de piel, pero todos salieron ilesos. Número 1. Aterrizaje forzoso. ¿Cuál fue su última emoción en la playa? ¿Las majestuosas olas del océano, el vuelo de las aves marinas o las empresas pesqueras?
Pues agárrese fuerte porque no se creerá cómo estos bañistas escaparon de su Waterloo y lo convirtieron de repente en una aventura mediática. En una fatídica tarde de abril de 2021, el espectáculo aéreo de la playa de Cocoa, en Florida, estaba en pleno apogeo. El cielo se llenó con los estruendosos rugidos de aviones de distintas épocas. Despegaban de la cercana base de la Fuerza Espacial Patrick. Miles de espectadores se congregaron en la playa, esperando con impaciencia las impresionantes exhibiciones en el cielo. Entre los aviones que participaban en el espectáculo había un TBM Avenger, un avión clásico de la época de la Segunda Guerra Mundial. Mientras sobrevolaba el cielo, algo parecía raro. El ruido del motor no era del todo correcto y una sensación de inquietud invadió a la multitud. De repente, sus peores temores se hicieron realidad. El único motor del TBM Avenger sufrió un fallo mecánico catastrófico, apagándose por completo cuando el avión aún estaba en el aire. El pánico cundió entre los espectadores al presenciar lo impensable. Con el motor apagado, el piloto no tuvo más remedio que realizar un audaz aterrizaje de emergencia. El avión descendió grácilmente no sobre una pista sólida, sino sobre el agua. La multitud contuvo la respiración mientras el avión chapoteaba, creando una escena dramática con el telón de fondo de las olas rompiendo. Afortunadamente, esta historia dio un giro milagroso. A pesar del inesperado giro de los acontecimientos, nadie en el agua resultó herido. Los pilotos maniobraron hábilmente el TBM Avenger para aterrizar en los bajíos, evitando cualquier riesgo de ahogamiento. Fue un golpe de suerte que ningún nadador o bañista se encontrara en peligro en ese momento. Aunque el piloto salió ileso del agua, no pudo decirse lo mismo de la aeronave de época. El TBM Avenger dañado tuvo que ser retirado de la playa y remolcado de vuelta a la base. Los expertos estiman que harán falta años de extensas reparaciones para devolver al avión su antiguo esplendor. Al final, fue un caso claro de priorizar la seguridad humana sobre la conservación de una máquina. El bienestar de los pilotos era la principal preocupación y afortunadamente salieron ilesos del incidente. Puede que el TBM Avenger corriera una suerte desafortunada, pero sirvió para recordar que, en situaciones de emergencia, es mejor sacrificar el avión que arriesgar la vida del piloto. Este incidente en la exhibición aérea de Cocoa Beach quedará seguramente grabado en la memoria de quienes lo presenciaron, un testimonio de la naturaleza impredecible de la aviación y de la valentía de los pilotos que navegan en circunstancias difíciles. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.